Hola, soy Enrique Jiménez, autor del libro De opositor a policía y actualmente colaborando con esta serie de vídeos para la editorial MAD. En el vídeo de hoy vamos a tratar el tema de esa famosa necesidad de recuperación tras un no apto. Esa fuerza que necesitamos, ese extra motivacional y emocional para continuar nuestra formación después de lo que consideramos un fracaso. Esa palabra no tiene que estar asociada en desistir en mi empeño de ser policía. El fracaso en muchas ocasiones puede ser uno de los pilares de nuestra formación, de nuestra ampliación de conocimientos, de convertirnos en nuestros propios formadores, de saber y reconocer cuáles han sido nuestras carencias. Es decir, el fracaso siempre será la antesala del logro, de conseguir ese reto personal. Estamos hablando también de una fórmula científica, estamos hablando del ensayo-error, y la oposición no se aleja de ese método científico. Todos nuestros ensayos a lo largo de una promoción u de otra, viendo el resultado que obtenemos, siempre van a localizar, luego van a focalizarse en una nueva evolución como opositores. Así que el fracaso en una convocatoria no es el fin a nuestro sueño, sino la continuación para encontrar mejores resultados. Asimilar ese resultado negativo puede causarnos en muchas ocasiones frustración por el tiempo empleado, por la energía agotada y por todo lo que nos ha alterado nuestra vida normal, por todo lo que nos hemos salido de nuestra zona de confort, por esa alteración de nuestro biorritmo natural. Pero no vamos a alejarnos de la idea de que esa frustración la tenemos que convertir en motivación para ser mejores opositores, cambiar nuestros objetivos, no ir a buscar un simple apto, sino ir a buscar ya una nueva excelencia. No tenemos que centrarnos en la idea en la que todo nos ha fallado. Muchas veces nuestra fórmula está casada con el tiempo. Tal cantidad de conocimientos, de contenidos, son en muchas ocasiones poco asimilables en muy poco tiempo. Es decir, el opositor que se enfrenta a su primera inscripción y quedan 6 meses para el examen teórico, puede resultar que el plan de ese año no vaya a alcanzar el apto a los 6 meses. Así que el método que hayamos elegido y que el primer año no nos haya dado como resultado el apto, no significa que sea un sistema fallido, simplemente que necesitaba su tiempo de procesamiento, de asentamiento de conocimientos, de todos los días marcarnos un nuevo límite. No nos dejemos influenciar por el resultado de otros opositores. Siempre es bueno recibir consejos de esos aspirantes que ya han conseguido el apto, pero cabe recordar, como hemos hecho en otros vídeos, que nuestras circunstancias son totalmente personales. No hay dos fórmulas iguales en esos factores que nos van a dar el apto. Las circunstancias de cada uno, el tiempo que tenemos para estudiar, el tiempo que llevemos sin haber estudiado, la metodología que estemos usando, todo va a depender de luego esa fórmula casada con el tiempo que nos lleve al apto. Desde luego que la autocrítica siempre va a ser necesaria. Repasar nuevamente cómo organizamos en su día nuestra agenda. Seguro que encontramos ligeras evoluciones, una nueva vuelta de tuerca. También tenemos que recordar y recordarnos a nosotros mismos a qué distancia estamos realmente del apto, en qué temas tenemos que apretar más, qué pruebas físicas tenemos que potenciar. Estamos a tiempo de aumentar nuestra destreza en psicotécnicos y aumentar nuestros conocimientos en ortografía. Tenemos que prepararnos para que la secuencia de exámenes sea muy similar a la que hemos vivido este año, o en cambio, ante la mejora sanitaria, volvamos a realizar los exámenes fase tras fase. El opositor tiene que estar listo para lo que venga. Esa supervivencia entre el proceso selectivo nos va a convertir en alumnos aptos en la próxima convocatoria. Todo no es la asimilación de conocimientos. Una buena organización,
control del estrés, la tensión el día del examen, aguantar la fatiga mental, van a ser también factores en esa fórmula del éxito. La resiliencia va a ser nuestro mayor aliado. Debemos de alejarnos de ese ritmo estresante de las últimas semanas o incluso meses. Tendremos que retomar esa velocidad de crucero, volver al repaso tema a tema, volver a la resolución de test tema a tema y de pequeños bloques. Nuestro sistema, nuestro ritmo, tiene que dar un paso atrás, pero siempre afianzando los contenidos que ya conocíamos. Tenemos que quitarnos esos picos de tensión. Las nuevas fechas nos dan una nueva tregua temporal. Y por supuesto que las pruebas físicas vuelven a tomar gran parte de ese protagonismo. Tal vez hayamos dejado de realizar deporte, hayamos bajado la intensidad de nuestras sesiones. Así que el nuevo plan no empieza de cero. El nuevo plan empieza con un opositor evolucionado. El sueño es el mismo. El camino ha evolucionado, será diferente. Nuestras metas también han cambiado. Nuestro reto de conseguir mejores notas tienen que ser muy exigentes con nosotros mismos. Nuestras pruebas físicas no se basan como en el primer año en superar el corte. Tenemos que ir a pelear un nuevo escalafón. Tenemos nuevas motivaciones. No se repite el curso pasado. Aligerar nuestra zona de estudio de apuntes de las últimas semanas. Volver a recomponer nuestros resúmenes, nuestras listas de autores, fechas importantes, esos apuntes que habíamos pedido, que habíamos tirado simplemente de editoriales, tenemos que hacerlos nuestros. Tenemos que evolucionar nuestras técnicas de estudio y seguir aprendiendo para aprender. Súper importante continuar con esas metas a corto plazo, siempre valorando en nuestro archivo cómo hemos ido evolucionando tema a tema, cómo vamos superando notas del curso anterior o de la promoción anterior con respecto a este. Así que insistimos en que eres un nuevo opositor, estás buscando el mismo sueño pero con nuevas metas. Tienes que ser más exigente contigo mismo, es la única manera de alcanzar el apto. Sigue los buenos consejos que te han dejado otros compañeros, ya sean aptos o sigan en el camino igual que tú, y déjate siempre orientar por los buenos formadores. Futuros compañeros, bienvenidos a la oposición del Cuerpo Nacional de Policía.